Como pueden ustedes comprobar, nos encontramos en la plaza de Santa María. Y nos encontramos concretamente y exactamente en este momento sobre el solar de lo que era la Real Cárcel de Antequera. Estamos pisando el solar de esa cárcel. No son demasiados los datos que tenemos sobre esta cárcel de Antequera, sobre esta Real Cárcel, según todos los documentos de la época. No son demasiados datos, como digo, pero sí tenemos algunos datos interesantes que nos hablan de esa cárcel. Una cárcel que estuvo en uso durante muchos decenios, durante algunos siglos, entre el siglo XVI, no sabemos exactamente desde cuándo, y muy probablemente hasta el siglo XIX, es decir, siglo XVI, XVII, XVIII, e incluso hay documentación de que estuvo en servicio hasta el año aproximadamente, como digo, del siglo XIX, aproximadamente 1825. De esta cárcel quedan algunos testigos, las rejas estas que tenemos aquí, que se incorporaron a mediados de los años 80, cuando se hizo la reforma de la plaza. El edificio de lo que era Cárcel Real de Antequera, que como digo parece ser que se abandona hacia 1825, ese edificio posteriormente, no sabemos cómo, ni cuándo, ni desde cuándo, se utiliza como vivienda. A finales de los años 60, ya del siglo XX, 1960 y mucho, este edificio se demuele y, como digo, bueno, pues estos son restos mudos de aquella antigua cárcel de Antequera. Aunque no tenemos muchos datos de las vicisitudes de esa cárcel real, sí tenemos algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, Milagros León Vega, antequerana y profesora de la Universidad de Málaga, escribió hace unos años un interesantísimo artículo sobre la hermandad de presos pobres de la cárcel de Antequera. Una hermandad o cofradía era de laicos, es decir, en aquel momento la palabra hermandad o cofradía no estaba relacionada directamente con la religión. Entonces era una hermandad de laicos que se constituyó a finales del siglo XVI, hacia 1595, y que se constituía para proporcionar alimentos, asistencia sanitaria y asistencia espiritual a los pobres de la cárcel de Antequera. Hemos de señalar que en aquellos años los presos de las cárceles en toda España tenían que proporcionarse sus medios de vida, su comida, por ejemplo. Entonces, como digo, este artículo de Milagros pues estudia a fondo esa institución, esa hermandad o cofradía. Al respecto, hay un dato muy interesante, y es que entre los miembros de esa hermandad aparece una mujer. Un hecho que Milagros califica de insólito. Es decir, a finales del siglo XVI, una mujer que aparece con nombre propio, con nombre y apellido, y es una mujer que no aparece por ser la esposa de, o la madre de, o la hija de, como ocurría con las mujeres en aquella época. Es una mujer que aparece con su nombre y apellido por sus propios méritos, por su propia actividad, en este caso, digamos, social o caritativa. Ya dejamos su nombre para la historia. Esta señora pues se llamaba Catalina de la Cruz y aparece junto a un grupo de hombres, podemos decir que liderando o ejerciendo las funciones propias de esa hermandad. Hay otro dato muy interesante de esa cárcel de Antequera y corresponde ya al siglo XVII.
En el siglo XVII los miembros de la colegiata de Antequera están empeñados en bajarse a los llanos, en bajarse a la parte llana de Antequera. Esto está abandonado, esto es un barrio extremo de la ciudad y entonces, bueno, pues no es un sitio adecuado para acoger a la colegiata. Entonces, durante muchos años intentan, durante muchos decenios, durante quizá un siglo o quizá algo más, intentan autorización para bajar la sede de la colegiata a Antequera, concretamente a la iglesia de San Sebastián, cosa que conseguirían en 1692. Entre los informes o las peticiones que elevan a las autoridades superiores para conseguir el traslado, hay una curiosísima, que paso, no me resisto a leerosla. Dicen lo siguiente: que una de las causas más graves que concurren para dicha traslación es el tener la cárcel muy próxima a las puertas principales de dicha iglesia. Como veis, estamos a 20 metros. Lugar indigno, se refiere a la cárcel, de tal vecindad, pues no es decente que, estando celebrándose los oficios divinos, se perturben con clamores de hombres que atormentan, ni con palabras feas y torpes que dicen los presos entre sí mismos, y a los pasajeros, así hombres como mujeres, que muchas se excusan de venir a dicha iglesia por no oírles. Y cuando se limpian las letrinas de la dicha cárcel, se inficciona de manera la dicha iglesia que no se puede asistir a ella. Un documento, por cierto, cogido de un libro de Rafael Gómez Marín sobre la colegiata de Antequera y su traslado desde Santa María a San Sebastián. Bueno, pues esta cárcel real de la Plaza Alta, como se le llama en los documentos, aunque no esté exactamente en la Plaza Alta. La Plaza Alta era la que antecede al Arco de los Gigantes, pero bueno, es evidente que se generaliza y se le llama toda esta zona en la Plaza Alta. Esta Plaza Alta, como ya he comentado, hacia 1825 se traslada a otro lugar y se traslada a lo que se llamaba el Parador de González. No lo hemos podido confirmar, pero casi con total seguridad el Parador de González se encontraba en lo que hoy es el cuartel de la Guardia Civil de Antequera. Se traslada en 1825, hay problemas con el traslado, problemas muy serios. Los dueños del parador denuncian al ayuntamiento por haber tomado de manera violenta el edificio. No sabemos lo que pasa, pero lo que sí sabemos es que a mediados del 19 la cárcel de Antequera está instalada en lo que hoy es el cuartel de la Guardia Civil de Antequera. Ese dato sí está confirmado. Y parece ser que se mantiene en ese lugar, al final de la Alameda, en la salida hacia Sevilla, un poquito antes del paseo, a la entrada del paseo, y ahí se mantiene, parece ser que hasta 1900, año arriba, año abajo. De hecho, la actual Avenida de la Legión era antiguamente conocida como calle Cárcel. Como digo, hacia 1900 se traslada el edificio, se traslada la cárcel y se traslada a la calle Nájera. Ahí ya todos hemos escuchado algo en la antigua cárcel de la calle Nájera. Correos antes era la cárcel vieja de la ciudad, y por lo visto en los sótanos torturaron y mataron a mucha gente en aquella época. Mi padre, como director de correos, tenía las llaves de todas las dependencias y puertas de allí, y más de una noche tuvo que bajar a los sótanos porque se escuchaban ruidos. Lo curioso, que cuando abría la puerta que lleva a los sótanos, que es la que se ve al fondo de las ventanillas de admisión,
Esos ruidos cesaban. Eran unos ruidos fuertes, porque se escuchaba en el piso, que es 2 plantas por encima del sótano. Arriba hay 2 pisos. Uno era del director de telégrafos y otro del director de correos. Cuando se jubiló, el director de telégrafos, mi padre, pasó a ser director de correos y telégrafos, y le dieron la llave del otro piso. La cosa era que en la cocina empezaba a sonar un ruido en la pared. Era como un golpe seco, que si ponías la mano en la pared, notabas la vibración. Esa pared era compartida con la cocina del otro piso y pasaba igual que con el sótano. Cuando mi padre abría el otro piso paraba el ruido. Todos esos ruidos y golpes empezaban al caer la noche y era casi a diario. Mi padre siempre dice que al final se acostumbró a vivir con eso y ya ni lo escuchaba. Yo, por suerte, cuando nos mudamos de allí tenía 1 año y medio y no he llegado a vivir nada de eso. Todo lo que sé me lo han contado mis padres y mis hermanos, que son mayores que yo. Mi padre siempre achacó eso a temas de fontanería y presiones de tuberías. Lo curioso era que nunca pudo llegar a ver dónde provenían esos ruidos porque cesaban antes de que él llegara. Una vez, cuando aún vivíamos ahí, a mi padre lo paró por la calle un hombre muy mayor que no conocía, pero sabía quién era y que vivía en Correo, y le contó lo de la cárcel y le dijo que él jamás viviría allí. Este antiguo caso nos llega a través de un correo electrónico en el cual un muchacho nos cuenta cómo se escuchan a lo largo de la noche una serie de ruidos extraños en lo que es ahora pues los sótanos del edificio de correo. Unos ruidos en los cuales cesaban al hecho de investigar en ellos, sobre ellos, ¿no? De alguna manera creemos que pueden estar relacionados con el antiguo pasado del edificio en sí, que es el Pósito y Correos, que creemos que pudieran ser un mismo edificio, ¿no? Y esta cárcel, este edificio que sirvió de cárcel, el Pósito, antiguamente, pues obviamente pues tenía, de alguna manera, una relación con todo lo macabro, oscuro, de alguna manera circunstancias donde los precios estaban de una forma muy mala, y creo que está muy relacionado este caso con el tema de una impregnación de energía negativa que puede estar ocasionando este tipo de fenomenología. Ahora seguiremos con el vídeo, donde aportaremos un poquito más de esas características, digamos, históricas, que nos hagan ver, de alguna manera, qué posible relación existe entre estos ruidos extraños y la historia del lugar. Hacia 1900, la cárcel de Antequera se traslada de lo que hoy es cuartel de la Guardia Civil, como hemos dicho, en el que estuvo buena parte del siglo XIX, se traslada a la calle Nájera. El gobernador civil de la provincia da autorización al Ayuntamiento de Antequera y se procede al traslado, que no sabemos exactamente cuándo se produce, pero lo que sí sabemos es que a comienzos de los años 10, hacia 1910, 11, 12, ya la cárcel está en el Pósito, como se decía, en la calle Nájera. Hay una cuestión al respecto que yo he de confesar que no la tengo clara. Tengo indicios, tengo suposiciones. Agradecería que cualquiera que tenga algún dato concreto pues nos lo transmita a través de Ramón, por ejemplo, o de su canal de YouTube o lo que sea. Sería muy interesante, como digo, si alguien tuviera datos concretos, pero como digo, la idea a la que yo he podido concluir es que la cárcel de Antequera, del Pósito, de la calle Nájera, en realidad no estaba en lo que hoy es, en lo que era Pósito, exactamente, es decir, en lo que hoy es archivo histórico. Mi convicción
sujeta a cualquier modificación inmediata en caso de que alguien diga otra cosa y lo argumente o lo documente. Mi impresión es que la cárcel de la calle Nájera estaba en lo que hoy es el edificio de Correos. Son varios los indicios que me llevan a pensar de ese modo. En primer lugar, que siempre se habla de la cárcel de la calle Nájera. Y la entrada al Pósito está en Cuesta Barbacana. La cárcel de Antequera, de la calle Nájera, tenía patios para solaz, dentro de lo posible, de los reclusos. En el actual archivo no hay posibilidad de la existencia de patios. Son, como digo, varios indicios que me hacen pensar, como digo, que la cárcel en realidad no estaba en lo que hoy es archivo, sino que es lo que estaba en lo que hoy es Correos, aunque también existe la posibilidad de que ambos edificios, al ser de propiedad municipal, estuviesen juntos o comunicados. Uno era el Pósito, el otro era la Alhóndiga. En definitiva, en los años 10 ya la cárcel está en la calle Nájera. Se saben muchos datos sueltos, se saben muchas cosillas de esa permanencia de la cárcel en la calle Nájera, pero hay un episodio que podemos situar en torno a 1915-20, es decir, la segunda mitad de los años 10 del siglo XX, que nos demuestra o nos muestra las condiciones de ese centro penitenciario. En 1915, la revista antequerana Patria Chica publica un artículo de Luis Moreno Rivera. Este señor, Luis Moreno Rivera, fue el fundador, por ejemplo, para un conocimiento de su persona de La Gloria, de la confitería La Gloria. Bien, pues este señor, Luis Moreno Rivera, visita la cárcel y escribe en Patria Chica, como digo, 1915, un artículo de resultado de su visita. El panorama que refleja este señor es desolador, es tremendo. Voy a leer solo un pequeño párrafo de lo que escribió Luis Moreno Rivera en Patria Chica. Advierte que antes de entrar en la cárcel, el funcionario que le acompaña le hace una advertencia y le dice: sus ojos han de lastimarse cuando vean lo que seguramente no habrán visto en su vida. Según decía Moreno Rivera, la cárcel es fría, siniestra, rebosando abandono, injusticia y dolor. Entramos en el patio y nuestros ojos se nublan. No sabemos si de indignación o de lástima. La vieja bóveda que servía de dormitorio era parcialmente un inmundo charco de agua. Y la luz proporcionada por la mistera del funcionario hizo visible un cuadro horrible. Sobre unas tablas, 4 sacos de paja. En un rincón, un cantarillo de agua. En otro, un agujero en el suelo que hace de kiosco para que los reclusos puedan efectuar sus necesidades. En la pared, varias estacas más propias para atar bestias que de perchas para colgar la ropa. En definitiva, una pocilga negra, húmeda y pestilente, más propias para vertedero de aguas sucias que para albergue de hombres, por muy delincuentes que hayan sido.
El artículo sigue en la misma línea y provoca en la sociedad antequerana, provoca una polémica. Bueno, polémica no, porque todo una serie de comentarios, y digo que no es polémica porque nadie desmiente ni un ápice las impresiones de este señor. Solo una semana después, el alcalde de Antequera, creo recordar que era León Mota por aquellos años, el alcalde de Antequera declara en un periódico que había en aquella época, el Heraldo de Antequera, declara que era un crimen, era criminal tener a seres humanos en aquellas condiciones. Eso es el alcalde de Antequera. Nuevos artículos en la prensa corroboran todo lo afirmado por Moreno Rivera. Incluso el asunto llega al ayuntamiento, que en una sesión municipal forma una comisión de concejales y encargan un informe del estado de la cárcel. Estos concejales visitan la cárcel y hacen su informe. Corroboran punto por punto lo denunciado por Moreno Rivera. Añaden algunos detalles. La cárcel no tiene luz eléctrica, por falta de pago la han cortado y se alumbran con unas mariposas, unos vasitos de aceite con sus mariposas. Los presos no tienen jabón para lavar sus ropas. En la cárcel creo recordar que en aquel momento había en la cárcel 20 reclusos y una mujer. Y de esos 20 reclusos, 10 de ellos eran jóvenes, eran muchachos, no sabemos sus edades, pero habla de muchachos, que llevaban más de un mes por viajar sin billete en el tren. De esos 10 muchachos, la mitad estaban desnudos, no tenían ropa y se abrigaban con trozos de mantas viejas. Bueno, como digo, pues el asunto salta a la sociedad antequerana. El director de la cárcel también interviene en el asunto, hace declaraciones a la prensa local y dice que ni el ayuntamiento ni él, como director de la cárcel, tiene ninguna culpa de lo que está pasando, que ellos cumplen estrictamente con sus obligaciones, cosa que no era totalmente cierta, porque una de las obligaciones del ayuntamiento era pagar la luz eléctrica, y la compañía eléctrica, creo que era Buderé en aquella época, había cortado la luz por falta de pago, y además no solo había cortado la luz, sino que se había llevado toda la instalación. En fin, la cuestión es que la cárcel de Antequera del Pósito, en esa segunda mitad de los años 10 del siglo XX, era un auténtico infierno. Se hablaba en la época de que era más propio de animales que de seres humanos. Incluso no recuerdo exactamente quién llega a afirmar que ningún cazurro ganadero se atrevería a meter allí a sus animales. 2 años después, en 1917, las cosas siguen prácticamente igual. No se ha solucionado nada. Hemos de suponer que a partir de ese año, del 17 o del 18, la cuestión mejorará, porque no vuelven a aparecer noticias en ese sentido en la prensa. Bien, esta prisión de la calle Nájera, como todos sabemos, en Antequera, pues sirvió de prisión en la Guerra Civil y siguió prestando sus funciones de prisión del partido. Ya no era cárcel real como era en el siglo XVI, XVII, XVIII. En estos años ya del siglo XX era prisión del partido judicial de Antequera,
y correccional. Y sigue cumpliendo estas funciones pues exactamente hasta 1950. En enero de 1951 se inaugura la nueva cárcel de Antequera. Esta ya ha sido una cárcel moderna, con todas las garantías sanitarias y de habitabilidad, que es la que se inauguró en Frente de Capuchinos y que todos conocemos hoy como cuartel o sede de la policía local de Antequera. Como digo, esta cárcel se inaugura en 1951 y apenas abandonada la cárcel de la calle Nájera, el ayuntamiento anuncia, no hemos podido comprobarlo, pero el ayuntamiento anuncia su decisión de arreglar el edificio, que dejaba de ser cárcel, de arreglarlo, restaurarlo y destinarlo a comedores. En aquella época, bueno, los comedores de la posguerra, ¿no?, los comedores sociales, dedicarlo a comedor, dedicarlo a escuela e incluso dedicarlo, que creo recordar que sí se llegó a usar, no sé si como comedor o escuela, quizás sí, y también como sede del servicio de riego y bomberos. Ahí podemos decir que acaba la historia, o la breve historia, o los apuntes históricos sobre las cárceles de Antequera, y en este último periodo pues del edificio de la calle Nájera. Decir por último, y para terminar, que en el año 70 y mediados de los 70, quizá en el 74, se inaugura, sobre la que hemos apuntado que fue en realidad la cárcel de Antequera, el actual edificio de correos.